Todo el mundo está hablando del superpeso, pero hay algo que nadie nos dice. ¿Sabías que el peso mexicano está empezando a representar una amenaza real para la economía estadounidense? ¿Te has preguntado por qué es tan importante para la Reserva Federal de Estados Unidos vencer al peso mexicano? ¿Cómo podría México defenderse de ese ataque económico? ¿Y qué medidas podría tomar Estados Unidos para evitar que el peso mexicano siga ganando terreno a su moneda, el dólar? Pues yo soy Víctor y en este video lo vamos a descubrir. Primero, ¿por qué a Estados Unidos no le conviene que el peso mexicano se siga fortaleciendo más y cómo es que eso ya está afectando a la economía estadounidense? Pues hay varias razones de peso, comenzando por esta. La competitividad de las exportaciones. Y es que un peso mexicano fuerte hace que los productos mexicanos sean más caros en términos de dólares estadounidenses. Esto podría hacer que las exportaciones mexicanas sean menos competitivas en el mercado internacional, pero sobre todo en Estados Unidos. Y como resultado, las empresas estadounidenses podrían ver o están incluso viendo ya una disminución en la demanda de sus propios productos. Y eso afecta negativamente a la producción y al empleo estadounidense. Y es que cuando el peso mexicano se fortalece en relación con el dólar estadounidense, los productos mexicanos se vuelven más caros pagándolos en dólares. Por lo tanto, los consumidores y las empresas en Estados Unidos pueden optar por comprar productos fabricados en Estados Unidos o en otros países con monedas más débiles en lugar de productos mexicanos, porque estos les resultan al tipo de cambio más costosos. Imagina, por ejemplo, que una empresa mexicana fabrica camisetas que se venden a 200 pesos cada una. Si el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, el costo de esa camiseta en dólares sería de 10 dólares, 200 pesos, 20 pesos por dólar. Ahora supongamos que el peso se fortalece y el tipo de cambio se mueve a 15 pesos por dólar. Pues el costo de la camiseta en dólares sería de aproximadamente 13.33 dólares, 200 pesos, 15 pesos por dólar. Como resultado, las camisetas mexicanas se han vuelto más caras para los consumidores estadounidenses en comparación con las camisetas fabricadas en Estados Unidos o en otros países con monedas más débiles. Según datos del Banco Mundial, en el 2019, México exportó bienes y servicios por un valor de alrededor de 461,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 80% se destinó a Estados Unidos. Pues si el peso mexicano se fortalece significativamente, esas exportaciones pueden verse afectadas. Por ejemplo, si las exportaciones mexicanas a Estados Unidos disminuyen tan solo en un 5% porque el peso mexicano es más fuerte, eso representaría una caída aproximada de 18.44 mil millones de dólares en las exportaciones. Esa disminución en las exportaciones de México a Estados Unidos podría tener un impacto negativo en las empresas mexicanas que dependen de la venta en el mercado estadounidense, claro. Además, puede afectar la producción y el empleo de sectores en Estados Unidos, y esto es lo que realmente le preocupa a Washington. El siguiente factor por el que el peso mexicano se ha convertido en un enemigo para la economía estadounidense, o al menos en una amenaza, es la inversión extranjera directa. Piensa que un peso mexicano fuerte también puede afectar la inversión extranjera directa. En México sí, y también en Estados Unidos, que es una fuente de crecimiento económico y empleo en ambos países. Bueno, si el peso mexicano es fuerte, las inversiones en México pueden volverse menos atractivas para las empresas estadounidenses, porque los costos de producción en México serían más altos en términos de dólares. Porque cuando el peso mexicano es más fuerte, el costo de invertir en México para las empresas estadounidenses también aumenta, lo que puede disuadir a algunas empresas de realizar inversiones en México. Imagina, por ejemplo, que una empresa estadounidense quiere construir una fábrica en México y el costo de construcción de la fábrica es de 150 millones de pesos. Si el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, la inversión requerida en dólares sería de 7.5 millones. Pero si el peso se fortalece y el tipo de cambio es de 15 pesos por dólar, por ejemplo, la inversión requerida en dólares va a ser más grande, a 10 millones de dólares. Y como resultado, el costo de la inversión en México se ha vuelto más caro para las empresas estadounidenses. Sin embargo, por la cercanía y la proximidad geográfica de México con Estados Unidos, muchas de esas empresas no tienen más opción que seguir invirtiendo en pesos mexicanos aunque les salga más caro.
Y luego están las famosas remesas. Las remesas son un flujo significativo de ingresos para México y muchos ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos envían su dinero a sus familias en México. Un peso mexicano fuerte significa que esas remesas van a valer menos cuando se conviertan a pesos y eso, claro, va a reducir el consumo y la inversión en México para esas familias y debilita la demanda de bienes y servicios estadounidenses también. Y eso afecta negativamente a la economía de Estados Unidos también. Pero para Estados Unidos, un peso mexicano más fuerte puede debilitar también la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, porque los productos importados de Estados Unidos se vuelven, como ya mencionamos, más caros para los consumidores mexicanos que están allá. Y eso puede afectar negativamente a la economía estadounidense, especialmente en los sectores de exportación. Y luego está uno de los temas más importantes, la deuda denominada en dólares. Un peso mexicano más fuerte puede tener un impacto en la deuda denominada en dólares de empresas y también del gobierno mexicano. A medida que el peso se fortalece frente al dólar, el costo de la deuda que está en dólares disminuye en términos de pesos, lo que puede beneficiarnos a nosotros como mexicanos, pero perjudica muchísimo a Estados Unidos. Un ejemplo sencillo. Supongamos, por ejemplo, que una empresa en México tiene una deuda por $1,000,000 y el tipo de cambio cuando la contrató era de 20 pesos por dólar o 22. La deuda inicial, por ejemplo, calculada a 20 pesos por dólar era de 20 millones de pesos. $1,000,000, 20 pesos por dólar. Si el peso se fortalece más y el tipo de cambio es, por ejemplo, de 15 pesos por dólar, pues la deuda sería mucho menor. En términos de pesos mexicanos disminuiría a 15 millones de pesos. Eso significa que aunque la cantidad de deuda en dólares se mantenga constantemente, el costo de la deuda en términos de pesos disminuye mucho. Mira estas cifras que tengo aquí. Por ejemplo, en el 2021, la deuda externa de México ascendió aproximadamente a 467,000 millones de dólares. De esa cantidad, una parte significativa está denominada en dólares estadounidenses. Si el peso mexicano se fortalece frente al dólar, aún más el costo de la deuda en términos de pesos va a disminuir muchísimo, lo que podría aliviar la carga financiera para las empresas y para el gobierno mexicano en su deuda externa. Pero eso también podría afectar a los inversionistas y acreedores estadounidenses que tienen deuda mexicana en dólares. Cuando los acreedores estadounidenses reciben pagos de deuda en dólares de empresas y gobiernos mexicanos, estos pagos valen menos en términos de pesos mexicanos para ellos y entonces el peso se fortalece todavía más. Por eso, el camino claro es vencer al peso mexicano fuerte, porque un peso sólido puede tener consecuencias negativas para la economía estadounidense. Es lógico por eso que Estados Unidos busque tomar medidas para contrarrestar ese efecto. Hay varias estrategias, de hecho, que Washington podría emplear para contrarrestar los efectos negativos de un peso mexicano fuerte, y la Reserva Federal podría tener más de un as bajo la manga en contra del peso mexicano. Por ejemplo, la Reserva Federal podría implementar diversas estrategias para evitar que el peso mexicano siga ganando terreno frente al dólar estadounidense, como un ajuste a las tasas de interés. La Reserva Federal podría, por ejemplo, aumentar sus tasas de interés en Estados Unidos y al hacerlo aumentaría el rendimiento de los activos denominados en dólares y eso haría que el dólar fuera más atractivo para sus inversores. Esto generaría una mayor demanda de dólares y por lo tanto fortalecería su valor frente al peso mexicano. Y de hecho, si te fijas bien, eso es lo que ha estado haciendo la Fed. El problema es que México ha estado haciendo exactamente lo mismo en un efecto espejo y cada vez que la Fed sube sus tasas de interés, el peso mexicano la sube todavía más. Otra estrategia u otro as bajo la manga de la Fed son las intervenciones en el mercado de divisas. La Reserva Federal podría intervenir directamente en el mercado de divisas comprando dólares y vendiendo pesos mexicanos. Esa acción sabotearía, al peso mexicano, aumentando la demanda de dólares y al mismo tiempo reduciría la demanda de pesos, lo que podría ayudar a estabilizar el tipo de cambio para ellos y a debilitar el peso. La Reserva Federal podría, por ejemplo, comprar 10,000 millones de dólares y vender una cantidad equivalente de pesos mexicanos en el mercado de divisas. Eso, evidentemente, ejercería una enorme presión sobre el peso mexicano y lo debilitaría.
Y luego hay algo que ya está haciendo de hecho Estados Unidos, los estímulos económicos internos. La Reserva Federal está tratando de estimular a que la economía se quede dentro de su país, al igual que sus inversiones. Por ejemplo, adoptando medidas de expansión cuantitativa, también conocidas como QE, que es la abreviatura de Quantitative Easing, que se traduce como expansión cuantitativa, que es una política monetaria que se utiliza por los bancos centrales como la Fed para estimular la economía cuando las herramientas convencionales no resultan tanto, justo como le está pasando ahora al dólar. Pero el riesgo o el problema para Estados Unidos es que implementar esas estrategias por parte de la Fed puede tener consecuencias muy graves y no deseadas en la economía global. Por ejemplo, un aumento desmesurado en las tasas de interés puede desacelerar su propia economía y aumentar los costos de deuda para las empresas estadounidenses. Pero la gran pregunta que te estarás haciendo ahora es, bueno, si la Reserva Federal estadounidense tiene todas estas cartas bajo la manga, ¿por qué no las usa? Si no le conviene que el peso mexicano le gane cada vez más terreno al dólar, ¿por qué no lo han frenado? La respuesta es simple, porque no han podido. A pesar de que en estos días puedes ver una enorme tensión en los tipos cambiarios, un estira y afloje casi cardíaco, en donde por horas el dólar gana terreno al peso mexicano, pero de nuevo el peso mexicano recupera terreno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que México se ha blindado en contra de esto? Bueno, pues este es todo un caso de estudio, y es que en los últimos años México ha implementado varias medidas para blindarse contra la volatilidad del tipo de cambio y mantener la fortaleza del llamado superpeso mexicano. Algunas de estas medidas son, por ejemplo, la diversificación de exportaciones. México ha buscado diversificar su base exportadora para depender menos del mercado estadounidense, y esto lo ha logrado con tratados comerciales con otros países, además de Estados Unidos y Canadá, también con Europa e incluso con Asia o el resto de América Latina. Otro blindaje del peso mexicano ha sido la acumulación de reservas internacionales. México ha acumulado reservas internacionales para tener una mayor capacidad de respuesta ante estos famosos shocks externos y una mayor capacidad de resistir la volatilidad en los mercados financieros. En el 2020, por ejemplo, México contaba con reservas internacionales por un total de más de 193 mil millones de dólares, lo que representa más de 3 veces el monto de la deuda externa a corto plazo. Y luego está, por supuesto, la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. México ha mantenido una política fiscal muy responsable y la verdad es que sí ha implementado reformas estructurales que han mejorado mucho la competitividad del peso mexicano. Y luego tenemos a la flexibilización del tipo de cambio. Y es que a diferencia de otros países, México mantiene un tipo de cambio flexible, lo que significa que no tiene un tipo de cambio fijo o anclado a una moneda extranjera. En lugar de eso, el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda del mercado cambiario, y esto le permite una mayor capacidad de ajuste ante cambios en las condiciones económicas internacionales. Y finalmente, el respaldo del Banco de México, que es el responsable de mantener la estabilidad monetaria y financiera del país. Así que, como verás, no es tan sencillo para la Fed, y es que además de todo lo que ya dijimos, Washington tiene que ser demasiado cuidadoso cuando se trata de México. No puede asumir grandes riesgos porque aunque un peso fuerte no les conviene y no es bueno para la economía estadounidense como ya vimos, México también es un socio comercial muy importante y ambas economías están muy entrelazadas. Si cae una, afecta a la otra. Y México, como ya lo mencionamos, ha implementado varias medidas de blindaje contra esa volatilidad del tipo de cambio y gracias a estas medidas se ha logrado mantener fuerte en su moneda a pesar de esas incertidumbres. Pero déjame saber cuál es tu opinión en los comentarios sobre este blindaje del llamado superpeso. ¿Crees que será suficiente para seguir soportando las embestidas de la Fed? Voy a estar leyendo tus comentarios. Y por cierto, si te ha gustado este tipo de videos, ayúdame compartiéndolo y suscribiéndote a nuestras redes sociales. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.